Bueno, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Nuestra bienvenida y agradecimiento. Sentimos que cada día somos más los que compartimos este proyecto de radio y nos dedicamos a llenar este espacio en blanco, y eso nos encanta. Tenemos hoy hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para hablar de temas únicos y un consejo: si pueden, no se lo pierdan. Cumplimos un mes de emisiones del programa aquí en nuestra nueva casa, y nuestro propósito todo este tiempo ha sido tratar temas que no puedan escuchar por ahí, que no se hablen por ahí, y sus preferidos. Ojalá esta noche hayamos acertado. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Un montón de temas interesantes esta noche, ¿verdad? Así es, un montón. Hoy está con nosotros Rafael Palacios, el autor del libro Extraterrestres, el secreto más guardado, y con él hablaremos sobre todo lo que se nos oculta acerca de los extraterrestres. Un tipo que o está loco, y si no está loco nos trae un montón de informaciones. Se lo preguntaremos después cuando hablemos con él. Mira cómo nos mira. Pero no solo eso, también tendremos tiempo para hablar de uno de los temas que más nos han pedido los amigos del Espacio en Blanco, que son los viajes astrales. Y hay más cosas. Tenemos un concurso también esta noche, como bueno, hay que dar también los resultados del tenemos concurso. ya a los cinco ganadores del sorteo del libro de Sol Blanco Soler. Vamos a dar los nombres. ¿Quieres que los demos ya? Perfecto. Atentos, la gente que ayer nos llamó y participó en ese concurso. Estos son los ganadores: Inmaculada Olivares, Belén, de Asturias; María Concepción, de Cambados, me parece. Cambados, perdón, de Cambados, eso es. Lola Rodríguez, de Tenerife; Soraya Martín, de Ciudad Real. Hoy también hay concurso, ¿verdad? Hoy hay concurso, y en este caso será el libro precisamente del invitado que nos acompaña, Rafael Palacios, y recordamos que se titula Extraterrestres, el secreto más guardado. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para conseguirlo? Pues para conseguirlo es tan sencillo como llamar a nuestro número de teléfono, el 900-137-137, que a partir de este momento ya están las líneas abiertas. Y luego recordamos también, Miguel, que tenemos un contestador, el 91-346-1055, y ahí esperamos que nuestros oyentes nos dejen experiencias personales, preguntas, consultas que le quieran hacer a nuestros invitados de hoy, e incluso que nos narren sucesos en primera persona que tengan que ver con los temas que aquí tratamos. Y aquí estaremos encantados de escuchar. No olvidemos la página web también, espacioenblanco@rtve.es. Aquí pueden mandarnos nuestras preguntas en tiempo real y nosotros te las transferiremos para que se las comentes al invitado. Y además ahí se puede ya descargar el programa y el podcast de Radio Nacional, que ya está funcionando. Ya todos nuestros oyentes no tienen excusa para escucharnos a otras horas que no sean estas. Y para mañana una información, vamos a daros una información dentro de un poquito, pero adelantamos que a las 11:30 hay una mesa redonda, una convocatoria por la paz, en el que estarán personajes como Mario Conde, Jorge Carvajal y otros cuantos. Dentro de un poquito os damos información de todo ello. Y como siempre, las gracias a todos los que nos siguen. Sentimos que cada día hay más, pero pasen la voz de que el Espacio en Blanco ya está por ahí. Y hoy, como tenemos muchas cosas que contarles, detrás de esa información, vamos con los primeros detalles de ese tema extraterrestres que esta noche nos va a ocupar. Nuestro programa de hoy nos llevará a divulgar algunas de las teorías más sorprendentes y disparatadas que uno pueda pensar acerca del mundo de los extraterrestres. Revisaremos la teoría de que no estamos solos en el universo. Si es cierto que las visitas de seres extraterrestres son habituales en nuestro planeta, indagaremos en nuestro origen. No fuimos creados por un Dios omnipotente. No hemos evolucionado desde el mono. No. Muchos afirman que somos un producto de mentes extraterrestres. Desde hace miles de años, parece que hay un plan trazado por mentes superiores, que han sido acogidas por seres en la Tierra y que nos están preparando para un evento singular. Avistamientos, contactos, desapariciones. Todo un universo en el que es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira.
Tras él se han tejido extrañas conspiraciones, certezas ocultas, mentiras, y todo con un propósito: no dejar que se sepa la verdad. Esta noche, el Espacio en Blanco visita el universo de los extraterrestres y os aseguramos que lo que vamos a contar no os va a dejar indiferentes. Empezamos. Ahí están los primeros datos. Recordar nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren entrar en este concurso. Esta noche extraterrestres de nuestro invitado, Rafael Palacios. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contento de estar aquí. Yo también de que estés. Primera pregunta, ¿estás zumbado? ¿Estás loco? ¿Cómo te has metido a escribir este libro? Bueno, pues después de haber anticipado hace 3 años que los países sionistas iban a intentar atacar Irán, cuando trabajaba en el sector informático, yo creo que la única persona que no me creí la burbuja de internet y predije que acabaría cayendo. Y hace ya unos cuantos años que también dije que el capitalismo estallaría. Y no solo eso, sino que una semana antes de ocurrir el 11M, anticipé que iba a ocurrir, y de hecho pues el juez estuvo a punto de llevarme allí a declarar. ¿Sí? Pues sí, eso es algo que si pones Rafa Pal 11M en Google lo encontrarás, el comentario que hice en un foro de iBrújula, que es un medio de comunicación por internet, anticipando que eso iba a ocurrir. Bueno, pues cuando dije todas esas cosas, pues había gente que se echaba las manos a la cabeza. Y ahora pues supongo que también habrá gente que se eche las manos a la cabeza con las cosas que escribo en el libro que, bueno, llevan a un camino. Yo no tengo la certeza de nada. Yo me muevo bastante bien en el principio de incertidumbre de Heisenberg. El fuzzy, que ahora hablan de que se está estudiando mucho para analizar pues la robótica. Me muevo bien en la duda y puedo vivir sin tener el 100% de certeza sobre las cosas. Lo que sí es que quiero respuestas. Yo soy una persona que no me muevo con la teoría de la casualidad, que es lo que nos quieren hacer creer. Y entonces, bueno, cuando encuentro informaciones, las ligo. Yo no soy un especialista en ufología, apenas he escrito un par de artículos sobre el tema. Soy un periodista todoterreno, he escrito de informática, trabajo de sucesos en Telemadrid, he escrito en Cubo, he escrito para Muy Interesante, he escrito para IBM, para Microsoft, he escrito 2 veces La aventura de ser madre, para El Corte Inglés. Y bueno, pues he llegado a este tema más bien desde el lado de el análisis sobre el poder a raíz del 11S. Si quieres, pues contaré un poco cómo llegué a todo este tema. Y ahora pues he llegado a juntar las piezas de un rompecabezas y a escribir este libro. Muchas de las cosas que cuentas en ese libro las conocemos desde hace mucho tiempo, forman parte de la teoría conspiranoica, no están muy probadas, así que desde la duda vamos a hacer este programa, pero tratando de dar informaciones para que la gente, abrir caminos y que la gente busque respuestas por ahí, aunque vamos a intentar darlas algunas. Como decías, has trabajado en Telemadrid, en un montón de lugares. ¿Por qué este tema y por qué en este momento? Bueno, primero de todo, no tenemos la certeza de las cosas de las que estamos hablando, porque hay un secreto de Estado. ¿No les interesa que nos lo cuenten? El secreto de Estado es todas aquellas cosas que se supone que los ciudadanos no deben saber. ¿Por qué? Porque ponen en peligro la seguridad del Estado. Habría que plantearse bien, seriamente, qué es esa seguridad del Estado y si realmente tiene algo que ver con los ciudadanos o con el poder que está en la sombra. Pero lo que está claro es que, bueno, pues informaciones como la colza o pues qué sucedió en el 11M y en este caso pues el tema ufológico entran dentro de esas informaciones que no solo ahora, sino a lo largo de la historia han poseído unas sectas. Me gustaría que en algún momento pues analizáramos cómo los escritores de ciencia ficción hoy pues se leen como obras, habría que decirlo, más de ciencia que de ficción. Y al analizar, es una cosa que ha ido saliendo a lo largo de la escritura del libro, pues personajes como Julio Verne, como H.G. Wells, el propio Arthur C. Clarke, el propio Carl Sagan, Alfred Hoyle, gente como esta ha escrito novelas de ciencia ficción. Que luego se han hecho realidad. Ahora sabemos, yo eso sí que lo puedo asegurar, esta gente ha escrito esas novelas para esconder datos que no podían decir abiertamente. Yo me planteo hasta qué punto eso han querido, digamos que, confundir a la gente o lanzarnos mensajes como hizo Aldous Huxley con el Mundo Feliz.
Ese es un tema para otra cosa. Lo que sí creo que sabrá bastante gente que nos está escuchando es que hace 2 semanas se ha publicado un libro de una escritora que hablaba de todas las cosas que la Guerra de las Galaxias mostraba en sus primeras sagas y ahora se han cumplido. Entonces hay que plantearse seriamente que las películas y los libros de ciencia ficción han sido hechos o han sido asesorados por gente que sabía cosas que el resto de la gente no sabía. Es decir, que no es casualidad que muchas de las cosas que hayamos visto en las películas de ciencia ficción hoy son realidad. Pues insisto, desde la duda vamos a tratar de abrir caminos, dar informaciones que llevan ahí mucho tiempo, que parece que en este momento es necesario entender, comprender y estar avisados. Después de esa introducción que ofrecen también nuestros compañeros, nos metemos de lleno en el asunto y nuestro teléfono 900-137-137. Toda esta extraña historia comienza en un lugar secreto llamado Área 51. El Área 51 es un remoto trozo de tierra situado en Nevada, Estados Unidos. Su propietario es el gobierno norteamericano, quien lo usa, aparentemente, para probar tecnología secreta y nuevas aeronaves militares. El Área 51 se ha hecho famosa como centro de muchas teorías de conspiración del fenómeno ovni. Seguidores y fanáticos de teorías conspiratorias, ovnis y extraterrestres, están convencidos de que el Área 51 es una base militar donde el gobierno de los Estados Unidos oculta, estudia y experimenta con tecnología de origen extraterrestre. El nombre Área 51 proviene de una división en zonas que hizo el gobierno estadounidense para la administración de servicios. Su intención era designar una porción del desierto de Arizona. Alguna gente cree que el aeródromo de la superficie es solo la punta del iceberg y que debajo del desierto hay un enorme búnker que alberga un centro secreto de pruebas. Supuestamente, es aquí donde se estrelló el famoso ovni con sus ocupantes, los extraterrestres de Roswell, y donde fueron examinados. El gobierno de los Estados Unidos ni admite ni niega la existencia del Área 51. Pero este lugar se encuentra fuertemente custodiado y los visitantes inoportunos tienen que enfrentarse con guardias armados y helicópteros. La base militar en cuestión parece haber sido una instalación de la CIA desde la que partían vuelos espía en dirección a la URSS. El secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos, admitiendo que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Hasta el Área 51 nos vamos en estos primeros minutos. Allí comienza nuestra historia. Pues sí, están los primeros datos, pero quizá antes tu libro comienzas con una pregunta que quería hacer hace mucho tiempo. El presidente Kennedy dio un discurso y mucha gente dice que lo mataron porque estaba tratando de divulgar la información que tienen los Estados Unidos acerca de los seres extraterrestres. ¿Qué decía en ese discurso? ¿De qué pretendía avisarnos? Bueno, el discurso a mí me parece muy bonito, y analizando otros discursos como el famoso de las sociedades secretas, y habla de la libertad de prensa, que me parece pues una obra que todo periodista debería tener presente, pues hay un estilo parecido. Pues hablaba de que se ha ocultado un secreto durante mucho tiempo, que los seres humanos, si quieres lo leemos después, lo tengo ahí, pues tenemos el derecho a saberlo, y que que ahí habría la posibilidad de un contacto con unas civilizaciones galácticas amigas. ¿Eso decía Kennedy? Sí, pero yo la verdad es que está ahí, me parece muy bonito, pero no le daría más importancia. No podemos saber si eso fue verdad o no. Lo que sí me parece más significativo es la muerte de Marilyn Monroe, que el documento que presento, yo creo que yo sepa, en castellano nadie lo ha puesto,
sí explicaría bastante de la muerte de Kennedy. Vamos a ver, Marilyn Monroe, como todo el mundo sabe, era amante tanto de JFK como de Robert Kennedy. Ella era seguida, era espiada por los servicios secretos, en concreto, bueno, pues John Angleton, que fue pues uno de los precursores de la CIA, y yo he tenido acceso a un documento secreto en el cual se revelaba que Marilyn Monroe estaba bebiendo demasiado, que JFK, por decirlo de alguna manera, no la estaba haciendo caso y que podía, por despecho, dar una rueda de prensa en la que podría revelar el secreto de Roswell. Ese documento está fechado el 2 de agosto del 1962, si no recuerdo mal, y el día 3 de agosto del 62, Marilyn Monroe aparece suicidada. Y le ponemos la palabra suicidada entre comillas. Yo creo que ese documento nos puede acercar a lo que fue realmente el conocimiento de Kennedy sobre este tema. Y bueno, a mí me parece fundamental aclarar el concepto de secreto de Estado, el hecho de que incluso determinadas instancias del Estado, como puede ser un presidente, puede desconocer determinadas cosas. Y entonces ahí la información de Milton William Cooper, exagente de la NSA, a mí me parece definitoria. En ella, la información que este hombre vertió después de haber estado dentro de la gente que sabía de estas cosas, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizaron el fenómeno OVNI, lo que conocemos como fenómeno OVNI comienza en el año 47 con Roswell y Kenneth Arnold, ¿no? Bueno, pues en ese momento se dan cuenta de que los medios de comunicación podían, informar de algo que estaba pasando y que sobrepasaba el poder de la gente que ha estado dominando el planeta Tierra no desde ahora, sino desde miles de años. Ese secreto, pues, supuestamente habría estado en manos de las logias y lo que ahora son los gobiernos secretos y las sociedades secretas. Entonces ahí se decide que se iba a crear una comisión específica de científicos que iban a dilucidar el tema y bueno, ven que eso es un tema que puede hacer tambalear las estructuras económicas y políticas. Se crea una especie de gobierno paralelo, una comisión Science en la que aparecen científicos de primer nivel. Los nombres que se han dado más conocidos son Vannevar Bush, Edward Teller y el propio Wernher von Braun. Y a partir de ahí se decide que ni siquiera el presidente de gobierno va a tener por qué saber de esto. ¿Por qué? Porque en el caso de que saliera a la luz, el presidente podría quedar, digamos que, inocente de haber estado guardando esa información. Entonces las informaciones que hemos ido, que se han ido vertiendo, pues hablan de que algunos presidentes ya han tenido acceso a esa información y otros que se les veía más abiertos a publicarla. Véase el caso de Kennedy o Jimmy Carter, que como supongo que sabrás era y sigue siendo un gran aficionado a los ovnis y a esa información, porque de hecho él había visto uno. Y bueno, no solo eso, sino que Alfred Webre, que fue un asesor suyo, ha creado el movimiento de la exopolítica, que son las relaciones políticas con otros civilizaciones. Entonces, desde aquella época ya se decide que hay unas personas que pueden saber y otras que no, y se conforma ese gobierno oculto que es el MJ-12, el Majestic 12, el MJ-12, que dentro de un momento vamos a hablar de ello, pero vamos a ir por partes, si te parece, para no dar demasiada información. Todo comienza en Roswell. Parece ser que es cierto que cae un platillo, una nave extraterrestre, que hay cadáveres. ¿Eso es cierto? ¿Hay datos? ¿Tenéis pruebas de que eso es cierto? Hay documentos. Al final el documento que tenía se veía mal y no lo hemos incluido en el libro, pero hay muchos documentos que prueban que la información varió, y de hecho eso está en los periódicos y la radio de Albuquerque, que es el estado, la ciudad más grande cercana a Roswell. En un principio se dio esa información, que había caído un platillo, que habían recuperado unos seres, pero rápidamente cambia a la versión, digamos, típica del globo y todo esto. Entonces, desde que yo he escrito el libro, ahora han aparecido ya más personas, en concreto una enfermera que estuvo cuidando a estos seres y ha aparecido hablando. O sea, el goteo de información es continuo. ¿Por qué? Porque ahora hay un medio que es Internet que no puede controlar ese gobierno
oculto, gobierno secreto. Entonces, bueno, han pasado ya muchos años, pero todavía hay gente que está viva o, bueno, pues que han dejado una información, porque claro, la gente que ha vivido con ese secreto, al final te quema, ¿no? Cuando antes de morirte, pues tienes que soltarlo porque, claro, sabes que la humanidad podría cambiar mucho conociendo esas cosas que tú te has llevado a la tumba. Principalmente lo que sabemos ahora es porque la gente que ha conocido esas cosas se ha jubilado. Entonces, ese juramento de secreto ya no va con ellos y, bueno, cuando es gente mayor, dice, bueno, si me matan, pues total. Ya ha vivido suficiente. Ya ha vivido suficiente. Parece que es cierto, y ahí se desencadenan toda una serie de acontecimientos. Es decir, según cuentas en el libro y cuentan un montón de teorías o informaciones que hay por ahí, parece ser que se desarrolla todo un tipo de tecnología que no estaba en la Tierra, basado en esa nave extraterrestre que cayó. Los primeros chips, toda una cultura de ordenadores que no había entonces. Yo me plantearía a toda la gente que nos está escuchando este progreso tan inusitado que ha vivido el ser humano, sobre todo en la segunda mitad del siglo, y que, bueno, que nadie consigue explicarlo, pues de esta manera tendría una explicación. Hay gente que dice que, por ejemplo, la fibra óptica fue recuperada del platillo de Roswell, y, por ejemplo, pues inventos como el láser, pues curiosamente se desarrollan en el año 52, 53. O sea, cuando uno empieza a rebuscar en el comienzo de determinadas tecnologías, se da cuenta que hay una unidad cronológica, una relación entre los años en los que aparecen esas tecnologías y estos incidentes. ¿Lo podemos asegurar? No. ¿Hay sospechas? Sí. ¿Hay gente que está hablando? También. Hay gente como Bob Lazar, como Newhouse, un ingeniero, como Phil Schneider, gente que ha estado en esos proyectos secretos, que están hablando. Hay gente que intenta desacreditarlos, es cierto, pero hay otros que son, bueno, gente de lo militar y, bueno, sus credenciales están ahí. Ahora ya, la gente que quiera saber, lo mejor es que los vean hablando, que vean el Disclosure Project y que vean un tipo con sus galones de general hablando y, bueno, señores con su traje, su corbata. No estamos hablando ya del campesino que ha visto no sé qué en una región, no. Estamos hablando de gente que ha pertenecido a esas altas esferas de la CIA, del ejército, de la aviación civil, y está contando sus experiencias. Luego vamos a dar páginas donde se pueden informar y ver ese tipo de datos. ¿Hay solamente un estrellamiento de un ovni o hay varias naves que caen y se estrellan en el planeta? ¿Se sabe algo de esto? Dependiendo quién hable, te cuenta un número u otro. Insisto en que estamos hablando de un secreto de Estado, entonces nadie puede asegurar, porque claro, son tantos gobiernos, pero si es, por lo menos en aquella época, en los años 40, se ha relatado 11 estrellamientos en Estados Unidos. Parece que el radar hacía que estas naves perdieran su rumbo y se estrellaban. Estuvieron utilizando el radar como un arma. Pero luego, bueno, pues ha ido en Sudáfrica, en Australia, los rusos también. Hay un vídeo muy bueno, un reportaje francés en el que se muestra a unos oficiales del ejército ruso años 70, por ahí por Siberia, recuperando un platillo. Entonces, bueno, incluso, bueno, Carballal, el ufólogo español, ha relatado que también el ejército español ha recuperado alguno. Aquí el asunto es que yo, Rafael Palacios, no es que lo que yo diga tenga algún valor en sí. Aquí el asunto es que todos, como seres humanos, si nos creemos que tenemos el derecho a conocer, y yo creo que es una reclamación que ya todos los seres humanos del planeta Tierra deberíamos exigir a nuestros gobiernos, que cese ese ocultamiento, que nos enseñen esos archivos, que por cierto ya está sucediendo en países como Francia, en Inglaterra, en España igualmente también la Guardia Civil ha desclasificado material, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, que es uno de los países que curiosamente ahora se está significando más. Y bueno, todos esos informes, como los últimos que han aparecido en Inglaterra, hablan de que hay casos que no se pueden resolver, como el famoso de Bentham, del bosque de Bentham, la base inglesa de utilización conjunta con los Estados Unidos, donde te guardaban material nuclear. Y bueno, Nick Pope, asesor de gobierno británico, ha reconocido que sí, que ha habido recuperación de objetos extraterrestres. O sea, bueno, mejor prueba que esa no la hay. Hablábamos en esta primera introducción del Área 51.
El gobierno niega toda existencia, como dice la película. ¿Es cierto que existe ese Área 51 donde se estrelló, donde estaban guardados esos platillos? Yo quería sí rectificar la información que habéis dado, porque hay un vídeo de William Perry, secretario de Defensa, 28 de enero de 1996, en el canal 13 de Las Vegas, en el que reconoce la existencia del Área 51. ¿Un miembro de gobierno, un miembro del ejército? Ex secretario de Defensa, es el segundo después del ministro. Entonces, bueno, Las Vegas está al lado de este Área 51, así que esta es la prueba de que cosas que antes eran de conspiranoicos, porque claro, en el año 96 ya se llevaba mucho tiempo hablando de este tema, pero al final lo han reconocido. No han reconocido que se está haciendo ingeniería inversa, es decir, pues la ingeniería que sale de recuperar los platillos y crear, reproducir esas tecnologías, pero al igual que otras tecnologías de las que se llevan hablando hace tiempo, como el proyecto Aurora, de un avión que puede ir al espacio, eso ya es Vox Populi. Entonces habrá que convenir en que sí, se puede guardar secretos y sí, cosas que antes eran de conspiranoicos hoy son realidad. Y si quieren nos podemos hablar de todas las cosas que se ha hablado del espacio, de que era imposible que hubiera vida en Marte, que no había otros planetas, cosas que eran desconocidas hace 20 años, ahora ya se habla tranquilamente de la posibilidad de que haya agua en algunas lunas de Júpiter, incluso en Marte, planetas extrasolares que pueden contener vida. Ha cambiado mucho, o sea, cosas que tú, que llevas más tiempo en estas cosas, pues estarías diciendo hace 30 años, pues ahora las está diciendo el común de los mortales. Entonces, seguramente hay que revisar bastantes de las cosas, de las creencias. Estamos en un momento en el cual, pues todas nuestras creencias se tienen que seguramente readaptar a otra realidad superior. Estamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos tratando de dar datos de informaciones que parece que nos han ocultado y que esconden una de las verdades más trascendentes para el ser humano. Ronald Reagan parece también en un discurso, por terminar con presidentes y pasamos enseguida al Majestic. Hombre, la figura de Reagan a mí me hace particular gracia, porque cuando uno revisa los archivos del cine particular que tenía en la Casa Blanca y se da cuenta que se veía todas las películas de Spielberg antes de que se las estrenaran, particularmente E.T., también La Guerra de las Galaxias. ¿Lloró con E.T.? Eso no lo sabemos, pero lo que es cierto es que era un fanático de los ovnis, igual que de la astrología, y ese fue uno de los presidentes que quiso saber. Como sabes, como recordará la gente que nos está escuchando, Reagan también tuvo un intento de asesinato por parte de uno de esos asesinos sin motivo. En este caso era un tipo enamorado de Jodie Foster, después de haber hecho el Taxi Driver. Y realmente hay un discurso que la gente debería verlo en YouTube. Si pone Ronald Reagan ONU UFO o Ronald Reagan UFO o ET Naciones Unidas, aparece, si no mal no recuerdo, con subtítulos en francés o en portugués, en el que habla de... Las palabras textuales son: ¿qué ocurriría con los seres humanos que ahora mismo nos estamos peleando? Bueno, hablo así de memoria. Si apareciera una amenaza procedente del espacio exterior. ¿Cómo? Y esto no solo lo dijo esa vez, sino lo hizo más veces, y de hecho... Eso lo dijo Reagan. Eso lo dijo Reagan y lo puede ver todo el mundo. El año, la verdad es que no me acuerdo, fue años 80. Pero el caso es que lo volvió a repetir en un colegio. Es graciosísimo, porque les cuenta a unos niños, no sé si eran de 10 o 12 años, esto mismo, que... El caso es que en ese momento estaba, en las mejores relaciones con Gorbachev, y Gorbachev, en un discurso en Ginebra, respondió a Reagan ese mensaje, con lo cual había como una especie de intercambio, digamos, subliminal, o una especie de códigos internos, en el sentido de que Gorbachev también sabía, porque hay que decir que, este ha sido un secreto que cuando te pones a analizarlo ha sido ocultado de la misma manera en todas partes del mundo, lo cual... apoya la idea, la suposición de que ha habido una orden planetaria. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, ese sería otro asunto, ¿no? Ver las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero ahora mismo las relaciones que están habiendo entre Rusia y Estados Unidos, pues cuasi de guerra, pues está haciendo que los científicos rusos y la información rusa fluya y ese embargo de información se esté saltando.
y de hecho ahora mismo los rusos son los que más información están aportando, no solo en el tema UFO, sino, bueno, pues cosas del espacio en cuestión relativo al 2012, por ejemplo, cosa que es otro tema, bueno, que está muy en relación con esto, claro. Hablaremos algún día de ello. Por tratar de empezar a poner los datos sobre la mesa, ovnis que se han estrellado, tecnología inversa que tú dices, un montón de informaciones que ciertos gobiernos controlan y saben, algunos presidentes que han querido acceder a ellas, y alguien, un poder oculto, que intenta que no lo sepamos, ¿no? Más o menos así. Sí. Vale, déjame que siga. Hay una segunda introducción. ¿Queremos seguir aportando más datos de esta especie de conspiración o informaciones que todo el mundo debería saber esta noche aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España? Los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno ovni piensan que Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto. Según ellos, se gestaría en 1947, bajo la dirección del presidente estadounidense Harry Truman, con un objetivo: investigar la actividad ovni. Este presunto comité es una parte importante de la teoría de la conspiración ovni. La existencia del Majestic 12 ha sido negada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisten en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. También las opiniones de muchos investigadores de OVNI y de muchos entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría conspirativa. Opinan que el FBI adultera las copias para presentarlas como falsificaciones siguiendo órdenes presidenciales. Otros, en cambio, sostienen que son falsos y aprecian errores en su forma y cronología. El Majestic 12 llegó al conocimiento del público en 1982 de la mano de un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo aficionado llamado Jamie Sandera. Sandera dijo haber recibido por correo un rollo de película con un remitente anónimo. La película contenía 2 documentos. El primero era un documental, supuestamente creado por el presidente Harry Truman, en el que aprobaba la formación de un comité llamado MJ-12, con el objetivo de evaluar el incidente de Roswell ocurrido en 1947. El segundo documental fue aparentemente preparado por el MJ-12 en 1952. En él se informa al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del comité. Ambos documentales hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. El comité había sido aparentemente presidido por Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. Todos los presuntos miembros del MJ-12 eran personas destacadas por sus méritos militares o científicos, pero todos habían fallecido cuando estos documentos salieron a la luz. Desde entonces, existe una gran controversia acerca de este grupo y sus actividades. La propia CIA, que investigó el asunto, declaró que todas las evidencias eran falsas. Sin embargo, tras el Majestic 12 surgieron otras conspiraciones. Por ejemplo, la conspiración de la mayoría. Según el testimonio de Dan Barish, biólogo al servicio del MJ-12, el Comité de la Mayoría es una organización masónica que coordina los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51, una teoría conspirativa que sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance y aspiraría al gobierno del mundo. Pero habría una segunda conspiración, la conspiración del convenio alienígena. De acuerdo a esta teoría, el Majestic 12
fue creado con un objetivo más humilde: cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra. Una comunicación directa con los alienígenas con un único propósito: obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Estos son algunos de los datos que hasta ahora se conocen, pero nuestro invitado dice poseer más pruebas de este fascinante asunto. Esos son los datos que hemos recopilado del Majestic 12. Se mezclan un montón de cosas. Yo no sé si esto es una cosa de locos. Realmente es una cortina de humo para que creamos que hay más cosas de las que hay y no hay tanto, o realmente está escondiendo algo muy importante. ¿Tú qué crees? Hombre, ¿El Majestic 12 existió de verdad? Vamos a ver. Por lo que sabemos, los secretos tienen también jerarquías. Todos hemos oído hablar del top secret, ¿no? Bueno, el top secret, que en inglés es pues alto secreto, tiene por encima otras digamos licencias mayores. Hay above top secret, por encima el secreto de alto secreto, y hay hasta cosmic secret, o sea, el secreto cósmico. Entonces, por lo que ha contado Robert Dean, que fue comandante de la OTAN, Phil Corso, que fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, el sargento Clifford Stone, el cargo militar o de las agencias de espionaje no tiene por qué conllevar tener acceso a determinados secretos. Es decir, hay gente, bueno, que lo relató en el libro, en el cual, bueno, pues uno con un cargo de, pongamos, de capitán, le dice a un sargento que él no puede ver determinadas imágenes. Eso pasa en la NASA, en lugares donde, bueno, manejan información privilegiada. Es decir, que una vez más hay dos estados, hay seguramente varios paralelos, por lo que he podido averiguar y por lo que dicen esta gente sobre todo, a cada persona le dejan saber una parte de la realidad, de manera que no pueda unir todas las piezas. Entonces, cuando tú dices que todo esto es un follón, realmente es un follón, pero aposta. Por eso la importancia de unir todas las piezas es lo que he intentado hacer en el libro. Hay que unir todas esas informaciones, pequeñas informaciones, porque no es que una persona tenga todo, porque solo lo tendrán esa información los que estén dentro de la organización, y evidentemente no nos lo van a contar hasta que nosotros lo pidamos, claro. Entonces, con respecto al MJ12, por ejemplo, Bob Lazar, que estuvo allí trabajando, dice, bueno, tiene una historia, apareció en la televisión de Las Vegas contando pues sus viajes allí, decía que le llamaban intempestivamente, era un hombre, un ingeniero de mucha categoría, y le dijeron, bueno, que tenía que trabajar en un platillo volante, en la reconstrucción de un platillo volante. Y bueno, pues en la identificación que tenía que llevar para esa área, que era más secreto todavía que el área 51, que era el S4, pues aparecían las letras MJ12. A mí me parece muy importante observar las series de televisión y las películas. En concreto hay una que se llama Dark Skies, no sé si la conoces, una buenísima, y esa habla totalmente del MJ12. De hecho hay un capítulo, el último capítulo que yo he visto, pues hablan de los nombres de los que estaban reunidos en esa mesa, y aparecen los nombres de Kissinger, de Sagan, de Bush. Ya, pero no vamos a confundir cosas que nos sacan en la televisión como cosas reales. Estamos en el punto en el cual gente como David Wilcock, y no solo eso, sino yo te digo que ahora la tendencia en Estados Unidos, y seguramente dentro de un año vamos a tener varios libros que se ocupen de eso, es ver cómo en las series de ciencia ficción ha aparecido informaciones que son reales. Y me remito otra vez a la película, por ejemplo, Contact, cuyo guionista sabes quién es, supongo. Carl Sagan. Carl Sagan, sí. Entonces, bueno, pues la manera más eficaz de ocultar la realidad es ponértela delante de la cara. Eso es como parece que obran esta gente. 900-137-137 es nuestro teléfono. Tenemos un concurso en marcha esta noche. Vamos, si quieres, dejamos las conspiraciones, informaciones que se han vertido ahí. Un intercambio con seres extraterrestres. ¿Aceptas que eso ha ocurrido? A ver, hay una carta del presidente de la Asociación de Estudios Paranormales estadounidense en los años 50, en los años 50, en el que habla de una reunión, bueno, que a este tipo se llamaba Gerald Light, en la cual convocan a un periodista llamado Franklin Allen, al obispo de Los Ángeles, McIntyre, y al economista Edwin Nurse a un viaje en el cual, bueno, pues supuestamente es el área 51, y ahí pues les comunican, les enseñan las naves recuperadas. Hay una información
que hay que unir una información en los años 50. Por ejemplo, por visto, el presidente Eisenhower desaparece unos días, nadie le encuentra y empiezan a plantearse si se ha muerto, qué le ha pasado, y al final, bueno, la versión oficial dice que ha ido al dentista en Palm Springs, y esos días son los mismos días en los cuales esta reunión tiene lugar. Entonces, las informaciones de otras personas, en concreto el hijo de un militar que estuvo en esa famosa reunión, hablan de que allí fue cuando, bueno, tuvieron ese contacto del cual se habría basado Steven Spielberg para rodar su película Encuentros de la tercera fase, una película que tiene un antecedente en un documental llamado Past, Present and Future, pasado, presente y futuro, de los productores Robert Emmener y Alan Sandler. Por lo visto le dijeron incluso el personaje de Jacques Vallée, el personaje del francés de la película Encuentros de la tercera fase está basado en un ufólogo llamado Jacques Vallée, y por lo visto a Steven Spielberg le dijeron que no fuera tan realista su película porque, bueno, era demasiado real para que... Estás planteando entonces que determinadas películas, determinadas series, quizá como Taken también, que es otra serie que anda por ahí, están dando flashes de realidades que están ahí ocultas para que abramos los ojos. Vamos a ver, los guionistas tienen imaginación. Yo tengo amigos que son guionistas, que trabajan en televisión, en series, y primero se documentan. Pues tengo un amigo que hizo Policías, por ejemplo, me parece que fue en Antena 3, y esa gente primero se documenta, y tienen asesores. Entonces, si estas películas de ciencia ficción son tan alucinantes, es porque cuentan con asesoramiento. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que el ejército norteamericano, por ejemplo, participa en algunas películas. Pues tipo, yo qué sé, lo de Ryan, ¿cómo se llama esta de Spielberg? Que va de... Salvar al soldado Ryan. Estas películas, bueno, ahora se sabe que han tenido asesoramiento y de hecho participa el ejército americano, por ejemplo, Oficial y Caballero participó el ejército americano porque querían animar la reclutación de soldados. O sea, el cine y la política están muy relacionados y hay, bueno, pues películas que, por ejemplo, pues que el enemigo después de los comunistas empezaron a ser los árabes y curiosamente después apareció Al-Qaeda. O sea que hay un proceso de manipulación mental para, digamos que, preparar a la gente a determinadas realidades. Y en el otro caso, en lo que estamos planteando del tema extraterrestre, hacer confundir la ficción con la realidad. Es decir, tú colocas lo que has visto en una película en el casillero, digamos, en el espacio de tu cerebro de la ficción, y de esa manera pues englobas todo lo que ahí aparece como ficción. Y al mismo tiempo tú colocas las noticias como sea la realidad, pero es posible que muchas de las cosas que te cuentan como noticias no sean reales y algunas cosas de las que te cuentan en las películas sean reales. Empiezan a llegar preguntas de los oyentes. Dicen que ¿qué papel juega España en toda esta historia con los extraterrestres? ¿Tenemos algo que ver? ¿Aquí ha pasado algo? Yo la verdad ahí me remito a Manuel Carballal. Yo creo que él está haciendo una gran labor y por lo que yo he leído de él, pues y de otros países, sucede prácticamente lo mismo. Existen las mismas órdenes, las explicaciones para los eventos, los ovnis, hay que decir, en este caso es la palabra apropiada, objetos volantes no identificados, suelen ser las mismas. A fin de cuentas hay pues una orden, digamos, mundial para salvar este terreno y dejarlo en el capítulo de secretos de Estado. Curiosamente, estamos en el momento, como he dicho antes, en el cual se están empezando a liberar esta información. Y eso es algo que yo, que llevo solo 9 años en esto, empecé a leer hace 4 o 5 años en el calificativo de la década del contacto. ¿Qué es la década del contacto? Pues la década del contacto, que para mí empieza en el año 2001, cuando no habíamos hablado de él, del Disclosure Project, cuando empieza el Disclosure Project, pues son una serie, unos años en los cuales se va a preparar a los seres humanos del planeta Tierra para un eventual contacto con otras civilizaciones. ¿Cómo se va a producir eso? Pues primero con una filtración de los archivos secretos, que es lo que está sucediendo, y cada vez con más avistamientos, dado que ahora existe Internet, pues la gente puede grabarlos, subirlos a Internet, y bueno, se trata, seguramente mi libro forma parte de todo este movimiento. Se trata de llevar al común de los mortales esta información porque es algo en lo que nos estamos embarcados todos y las películas nos han condicionado negativamente, evidentemente, para tener miedo a este suceso. En ese año ya lo íbamos diciendo nosotros, el inminente contacto. Muy breve porque el tiempo se nos va. Ahí está circulando por internet que parece
la gente cree que todo lo que hay en Internet es cierto. Hay que tener mucho cuidado con todas esas informaciones porque también hay mucha intoxicación, mucha mentira, mucho fraude en Internet. Que el día 14 de octubre se acerca una increíble nave de no sé cuántos kilómetros que va a estar en los cielos de los Estados Unidos y va a ser la prueba del contacto. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que he leído como 20 y tantos mensajes de todas partes del planeta en los que unos dicen que sí va a ser esas fechas, otros dicen que no. La primera información es que iba a ser por el hemisferio sur. Luego también hay otra información que habla que va a ser en Alabama. Todo esto está relacionado con lo que está sucediendo a nivel económico en Estados Unidos. Hay que decir que estamos a punto de que se supriman las elecciones en Estados Unidos, que se cree que se dicte el estado de emergencia. Debido la causa primaria sería esta crisis manufacturada, esta demolición controlada de la economía, y eso llevaría al estado policial y bueno, pues a la ¿Estás diciendo que esta crisis que estamos viviendo estaba prevista para llegar al estado policial? Exactamente, sí. Exactamente, eso ha sido prefabricado y de hecho, bueno, pues las medidas que se quieren, este supuesto paquetes de medidas de salvamento solo son beneficiosas para los banqueros. Van a generar mucha, bueno, ya lo está generando, está habiendo manifestaciones en Estados Unidos ahora mismo en contra de este plan y claro, cuando la gente se queda sin sus casas y ve como el gobierno no les ayuda a ellos, sin embargo ayuda a los banqueros, pues va a provocar pues lo que todo el mundo espera. El 1 de octubre, eso es una información que no sé si conoces, vuelve un destacamento, un batallón del ejército americano desde Irak y va a empezar a patrullar las calles de Estados Unidos. Esto es, amigos míos, el principio de la ley marcial. Entonces, esa supuesta nave que algunos no quieren acotar porque evidentemente le están dando muchas ventajas a los del otro lado, digamos, pues vendría a poner las cosas en orden y a decir, bueno, hay un poder por encima, que es de lo que va todo esto, porque todo esto que estamos hablando de lo que va es que, bueno, el ser humano podría tener un camino evolutivo que ahora mismo nos están negando a negarnos pues esa filiación, ese sentimiento de hermanamiento con otros seres estelares, al punto, bueno, que rompería con el dogma de fe de que estamos en un planeta, digamos que desconectado del resto de la galaxia y que estamos perdidos aquí en esta nave llamada Tierra, pues sin más posibilidades que vivir de la guerra, de la pobreza y de la miseria moral en la que estamos metidos ahora mismo. Déjame que te haga tus preguntitas. Estamos a punto de terminar esta hora y no te voy a poder tener mucho más tiempo. Y un segundo tema esperando, los viajes astrales, que lo han pedido un montón de oyentes. Hay una invitada que nos llega desde Brasil para hablar del asunto, pero quiero aclarar un poco algunas cosas. Muy brevemente, somos un producto de ingeniería genética, es decir, no nos creó Dios, no somos producto de la evolución, sino que somos un producto de seres extraterrestres, y eso subyace en esta verdad que estás tratando de dar a conocer en el libro. Yo solo digo que la gente se plantee la nanotecnología, la creación de tejidos sintéticos y la ingeniería genética, que se pongan en ver cuánto tiempo tarda un científico en manipular los genes pues para que salga un niño con los ojos así y asá. Bueno, pues lo que nos quieren hacer creer es que la evolución ha sido un producto de la casualidad, que ha habido un conjunto de casualidades que han determinado que al final pues un mono se volviera ser humano, que un reptil se volviera ave, en fin. Algún científico y evolucionista ha dicho que las probabilidades de la teoría de evoluciones son tantas como que un mono escribiera delante de un ordenador el Quijote. La pregunta es, si en un año podría ser capaz, si pasaran 10.000 años sería capaz, si pasara 1.000.000 de años un mono sería capaz de hacer el Quijote, pues esa es la probabilidad estadística. Ahora mismo la teoría de la evolución se está enfrentando con sus hermanas de la nanotecnología y de la ingeniería genética, y hay un problema muy grande. ¿Y si fuera Dios el que nos hubiera creado? A mí yo esa opción no la contemplo. Yo estoy por una opción racional. Racional quiere decir, bueno, con lo que sabemos hoy en día, nosotros, el ser humano es capaz ahora mismo de crear vida. Entonces, ¿por qué, si nosotros somos capaces de crear vida, por qué una civilización más adelantada no fue capaz de crearnos a nosotros? Digo que va a ser el infierno, pero sí. ¿Que va a ser el infierno? Va a ser el infierno, tú digo, por lo que dices. No, al contrario. Eso a esos seres también la ha tenido que crear alguien. O sea, al final esa verdad no niega. Ahí hay que leer a Zecharia Sitchin, por favor, que todo el mundo lea el 12º planeta y Génesis, sobre todo Génesis revisado. Es una eminencia y este hombre está dando el carácter que se merece a la Biblia, a los textos sagrados, que es una revisión de los mitos a la luz de lo que sabemos hoy racionalmente. Hay que unir ambas verdades, no enfrentarlas. 2 minutos nos quedan antes de dejar paso a las noticias y luego otros 5 minutitos para terminar. Entonces dices que somos producto de una serie extraterrestre, que hay un gobierno oculto que controla determinados gobiernos del planeta y que está tratando de llevarnos a por donde quieren.
creando crisis como esta para justificar un gobierno mundial, represión, etcétera. Estamos ya ahí, estamos en el nuevo orden mundial. Bueno, pues ahora cuando venía aquí para Radio Nacional, pues estamos vigilados constantemente, multas por todos lados, nos quieren colocar el chip, todo esto de los niños desaparecidos es el comienzo. En México ya se lo están poniendo. Estamos viviendo un momento muy complicado para la especie humana, en el cual pues una serie de gente amparada en unos medios de comunicación que dominan, pues están tratando de hacernos creer que la vida solo es guerra, por eso nos emiten solo imágenes violentas y sexos para mantenernos en un estado de conciencia muy bajo. Y bueno, pues no quieren que la gente sepa que realmente somos más que unos monos, que somos unos seres con conciencia y que estamos conectados al cosmos. ¿Por qué? Porque a unos monos se les maneja mucho mejor que a unos dioses o a unos seres galácticos. Ese es el problema al final político de todo esto y de la teoría de evolución y el enfrentamiento supuesto con los creacionistas, que en realidad es el diseño inteligente. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, unos pocos minutos para la información y enseguida regresamos. Volvemos tras la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es el mundo del misterio el que llena las ondas de Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís en directo con nosotros aquí en Radio Nacional, Radio 1, Radio 1 y Radio 5. A todos los que nos descargáis en el podcast y a todos los que escucháis en montones de países fuera de nuestras fronteras la radio online. Feliz tiempo de Navidades y feliz tiempo de radio, noche de radio para todos. Hay unos cuantos temas todavía esperando y para comenzar nos vamos tras las huellas de un nuevo misterio. Nuestra compañera Lourdes Gómez nos lo ofrece detrás de esa introducción que ya os ponemos. Al igual que hay informes de personas que desaparecen y en algunos casos son supuestamente secuestrados por extraterrestres, hay otro fenómeno que ha provocado un gran debate entre los expertos de todo el mundo: las mutilaciones de animales. Los archivos desclasificados de la Oficina Federal de Investigaciones han revelado que el FBI ha investigado miles de casos de mutilación de ganado en los Estados Unidos desde la década de 1970, pero sin obtener resultado. El ganado mutilado se encuentra en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, territorios como Dakota del Sur, Colorado, Kansas y Nevada. Lo extraño del caso es que los ganaderos han descubierto que su ganado se encontraba sin algunos de sus órganos. Ojos, narices, lenguas, corazones, hígados y genitales fueron extirpados todos ellos con la precisión de un láser. Pero no solo ocurría en Estados Unidos, también en el resto de América. Entre 2001 y 2002 aparecieron miles de vacas mutiladas en varias provincias argentinas con cortes inexplicables de precisión quirúrgica. A pesar que en ese entonces se barajaron muchas hipótesis, incluyendo las que apuntaban a autores de otro mundo, hasta hoy en día el misterio de las mutilaciones de ganado permanece sin resolver. Ahora parece que el fenómeno ha resurgido en proporciones alarmantes en algunos países del mundo. Conozcamos algunos datos de este enigma. La compañera Lourdes Gómez Martín está con nosotros porque ha elaborado un dossier sobre extraño tema de mutilaciones de ganado. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Miguel. Un placer estar en el programa otra vez. También para nosotros que estés aquí con este trabajo que has desarrollado, entrevistando a gente de diferentes partes del mundo, porque renace de nuevo ese mito, esa leyenda, chupacabras, mutilaciones de ganado. Suena antiguo ya, ¿verdad? Efectivamente, tú mejor que nadie sabes, bueno, pues que este tema surge en los años 60, encuentra uno de sus puntos álgidos en los 90, parecía olvidado, pero cuando analizamos todas las noticias que se están produciendo en los últimos meses y hoy día gracias a Internet tenemos la oportunidad de conocer todo lo que pasa a nivel mundial, nos damos cuenta de que otra vez están surgiendo casos de extrañas mutilaciones de ganado, especialmente en Sudamérica.
Qué curioso. Antes de preguntarte, antes de seguir, que me cuentes un poco todo este caso, ¿en España hubo casos de mutilaciones de ganado? En España también se han dado. Tuve la oportunidad de estar hojeando las revistas antiguas de nuestros temas, sobre todo de los 90, y sí que surgen casos, especialmente en las zonas ganaderas de España por antonomasia, como puede ser la zona de Aragón, donde se dio algún caso, y también incluso en Extremadura, en la zona de Urdes. Lo que pasa que ha sido cuestiones muy aisladas, no es un fenómeno que se haya dado mucho por aquí. Sobre todo los casos surgen principalmente en Estados Unidos, en Centroamérica y más tarde en Sudamérica. Pues atentos, parece que el chupacabras y las mutilaciones de ganado regresan a nuestra actualidad. Según los datos, pasado 13 de septiembre, hace muy poco tiempo, el diario chileno La Región de Coquimbo decía en un titular, reaparece el mítico chupacabras. En Andacollito, cerca de Vicuña, se dieron muerte a 60 gallinas que presentan extrañas heridas. Qué curioso. Ahí comienza un poco tu trabajo en este dossier, ¿verdad, Lourdes? Efectivamente, me llamó muchísimo la atención que, pues un diario generalista abriera con este titular. Me puse en contacto con el periodista Miguel Ángel Olivares, a quien debemos agradecer toda la información que nos ha brindado para el programa. Y pues lo que ocurre es que en esta zona del Valle de Elqui, en Chile, se empezaron a registrar casos, uno de ellos en la finca de Manuel Castillo, que tenía este hombre unas 76 gallinas, y una noche, sobre las 3 de la madrugada, él escucha algunos ruidos, se asoma al corral, no observa nada extraño, se vuelve a acostar, y por la mañana, cuando se levanta como cada día a dar de comer a sus gallinas, se da cuenta que 60 de las aves están muertas. Y además pues presentaban extrañas heridas. Algunas tenían signos de ahorcamiento, otras estaban mal heridas y murieron días después. No había ni un solo rastro de sangre ni en el exterior de estos animales ni por la zona del corral, y tampoco ninguna huella que pudiera explicar qué es lo que había pasado, amén de destacar que todo el gallinero se ponía a cacarear si se acercaba algún extraño o algún animal, y que esta vez no se escuchó absolutamente nada. Tenemos, discúlpame que te corte, tenemos ese testimonio de Miguel Ángel Olivares, nuestro compañero periodista. ¿Quieres que lo escuchemos? Por supuesto. Él mismo nos va a contar un poco parte de esta experiencia tan extraña ocurrida allí en Chile, en la región de Coquimbo, creo que se llama, en la casa de Manuel Castillo. Escuchemos. El segundo caso ocurrió el día miércoles 3 de octubre, también a la misma hora que el anterior, o sea, alrededor de las 3 de la madrugada, en este sector rural que se llama Guayihuayca, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Vicuña. Afortunadamente acá me avisaron a tiempo y pude ir esa misma mañana a ver las gallinas. Eran 23 gallinas que estaban totalmente muertas, estaban lacias, estaban tiesas y estaban impecables, o sea, totalmente enteras, sin destrozos, sin señales de heridas, estaban casi intactas. Habían un poco de plumas en el patio, pero la mayoría de las gallinas ya estaban en el gallinero, en tres distintos gallineros. Bueno, yo me contacté con un veterinario municipal y quedó de ir al día siguiente. Y el día viernes yo llamé a la dueña de casa para preguntarle si había ido el veterinario. Me dijo que nadie había ido. Por lo tanto, ahí yo me contacté con un entomólogo de esta misma ciudad y fuimos a la casa de esta señora, esta dueña de casa, para hacer las pericias a las gallinas. La señora, afortunadamente, a petición mía del día miércoles, le había dicho que se guardaran unas 3 gallinas y que el resto las enterrara, ¿ya? Para evitar el contagio, infecciones, tenían que ser enterradas, sepultadas luego las gallinas. Por lo tanto, ella se guardó 3, y esas 3 fueron analizadas, fueron periciadas por este entomólogo, Guido Castillo Iglesias,
es director del Museo Entomológico de Historia Natural de la ciudad de Vicuña, en el norte de Chile. Bueno, él ya tenía la idea de que podría haber sido un animal silvestre el que provocó la muerte de estas gallinas, pero al analizar, al periciar estas 3 gallinas, se encontró con la sorpresa de que las heridas no correspondían a un animal silvestre muy común en esta zona del norte de Chile, como son los zorros, el puma chileno, los búhos, las lechuzas, hurones también, o liebres. Por lo tanto, él quedó sorprendido y realizó la pericia. En una de las gallinas encontró bajo las alas 5 orificios profundos, más o menos como unos 15 centímetros de profundidad cada orificio. 5 orificios. Eso fue lo primero que llamó la atención. Pero lo más importante es que a todos nos llamó la atención es que, a pesar de estas heridas profundas, las gallinas no tenían, además que no tenían sangre en su cuerpo, por fuera tampoco tenían sangre. O sea, sus plumas, el exterior del cuerpo de la gallina, no tenían una gota de sangre. Tampoco había sangre esparcida en los gallineros, ni en el patio, ni en el huerto, en ninguna parte de la casa. Y en otra gallina también tenía un orificio. Y en la tercera gallina tenía un orificio muy grande, también estaba sin sangre, y tenía quebrada la vértebra, la columna vertebral. ¿Ya? Y el entomólogo me decía que eso podría haber sido, es como si lo hubieran perforado con un cincel, con un fierro a la espalda a la gallina. Y tampoco había sangre salpicada alrededor de la gallina. Así es que todo quedó en un misterio. Estos 2 expertos no se atrevieron a decir que podría ser, simplemente dijeron no tenemos explicación para esto, no tenemos ninguna explicación, y nos vamos con más preguntas de las que nosotros llegamos. Ahí estaba el testimonio de nuestro compañero Miguel Ángel Olivares. Y es curioso, Lourdes, los especialistas que creían que tenían la respuesta cuando fueron a investigar el tema, se encontraron con que no había respuestas. No hay una explicación para este extraño caso, ¿verdad? Claro, hay que destacar que después de que ocurriera esto en la finca de Manuel Castillo, que además 6 años antes también había sufrido otro problema con 3 gansos. 2 de ellos tenían además 2 perforaciones en el pecho, que es una de las características que siempre se suele atribuir al chupacabras, que deja, bueno, pues 2 perforaciones. Hay que decir que después de este caso, ahora a finales de septiembre, en otro pueblo de la región, en Guayihuayca, ocurrió lo mismo en una finca, esta vez con 20 gallinas. Como en el caso de Manuel Castillo, los animales se enterraron pronto, bueno, pues por temor a que hubiera alguna infección y demás. Esta vez sí que se pudo rescatar 2 de los cuerpos de las aves para que un entomólogo y un veterinario lo pudieran analizar. Es muy curioso porque también hemos tenido la oportunidad de acceder al testimonio de estos profesionales, y en concreto el entomólogo Guido Castillo comenta que aunque, bueno, pues él creía que podría dar una respuesta sobre este tema, se va con más preguntas de las que llegó, porque encontraron que los cuerpos no estaban destrozados, que unas tenían perforaciones y otras no. En concreto, una de ellas, bajo las plumas, tenía 5 perforaciones en forma geométrica. No se sabe la causa, tenemos las imágenes, seguro que la compartís en las redes sociales del programa. Y bueno, pues no encontraron rastros de pelo ni nada que pudiera indicar el animal que las pudo atacar. Solo se encontró una huella de 4 dígitos que se va a llevar a un molde en el laboratorio. Y fíjate que nos decía Miguel Ángel Olivares, que había dicho el entomólogo, que él todavía no sabe decir a qué animal puede pertenecer, porque no le parece a nada que él conozca. Ya, curioso todo eso que nos contaba también Miguel Ángel. Manuel Castillo dice que también en otro tiempo el propio ganadero dijo que había visto al supuesto atacante, decía, tenía el lomo parecido a un perro y en 2 patas, medía cerca de medio metro, y fue, según él, el causante de otra de las muertes que había ocurrido en la zona. Exacto, además menciona algo que llama la atención, dice que parecía un animal inteligente, porque fue capaz de empujar la puerta para abandonar
silenciosamente ese corral, algo que el propio Manuel Castillo observa y que suelen coincidir todos los testigos de estos casos de chupacabras, que aunque en muchas ocasiones, Miguel, se pueda tomar a sorna, hay que decir que estos animales son el sustento básico para estos granjeros. Yeah. Entonces el problema es muy serio porque suele ocurrir este fenómeno de manera cíclica. Es un animal que se desconoce, que luego no se encuentra en las huellas. Han llegado a escribir hasta teorías de que pueda ser un animal que vuele, que no se pose como tal en el suelo porque no deja rastro. Y por supuesto, pues también se habla de ese comportamiento inteligente por la naturaleza de las marcas y las señales que quedan en el cuerpo, que también hay que destacar que llama la atención que ningún carroñero de los muchos que hay en esta zona se acerque para aprovecharse de los restos del animal. Es curioso, ¿eh? No se acercan, no lo huelen, no aprovechan el cuerpo, qué curioso. ¿Cuál es la postura oficial? ¿Qué dicen los expertos, Servicio Agrícola y Ganadero? Bueno, pues lo que dicen es que no se ha descrito en la literatura ni existe un registro serio que hable de la existencia de chupacabras, que más bien se trataría de una leyenda popular. Ellos prefieren atribuir este tipo de ataques a carnívoros, a animales que se alimenten de este tipo de especies o incluso a jaurías de perros, que se suele realizar investigaciones sobre todo cuando se trata de animales de granja, de producción, como es este caso, para descartar que haya alguna infección que pueda llegar a la población, pero desde luego no tienen como tal una respuesta, aunque se mantengan prudentes. También contacté con las autoridades de Argentina, con el Servicio Ganadero de Argentina, porque allí también se están produciendo casos y me contestaron que cuando tuvieran alguna respuesta oficial, alguna información, nos lo harían saber, pero de momento nada. Lo que sí que podemos decir, yo sobre todo a título personal, que sí podrían ser carroñeros, pero volvemos a incidir en que llama la atención que aparecen los animales intactos, solo se llevan determinadas partes que no obedecen a un ataque de un animal que se esté alimentando, y ni siquiera hay sangre ni en el suelo del corral ni en el cuerpo de estos animales. El misterio continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestra compañera Lourdes Gómez Martín, hablando de un tema de actualidad que hunde sus raíces en el pasado. No solamente casos en América del Sur, México también, ¿verdad? Hay otros investigadores, Stalin Valle, Osuna, casos de borregos de 3 meses con extrañas heridas también. Sí, México ha sido uno de los casos pues donde más apariciones del chupacabra se ha reportado, y efectivamente en la zona de Baja California, al norte de México, en concreto en Mexicali, este investigador Stalin Valle, a quien también le agradecemos la información, registró un caso en una granja de ovejas de un borreguito de 3 meses que tenía todas las entrañas fuera. También tenemos las imágenes, y bueno, pues tenía una herida perfecta en la zona del costado. Nuevamente, otra vez se repiten, la misma sintomatología, ni una gota de sangre en el cadáver, ni en los alrededores, ningún ruido extraño en la finca. Los perros del lugar no se acercaron a este animal en ningún momento, y tampoco ningún depredador. Además, es una granja en la que hace 3 años ocurrió lo mismo con 3 borregos, que además me destaca el investigador que, bueno, pues disponen de muy poca grasa, tienen mucha carne, por lo tanto son muy pesados, esta raza de ovejas, y pues se preguntan qué tipo de animal ha podido sacar a esas ovejas de donde estaban y ponerlas donde se encontró, y además con estas heridas, ¿no? Por lo tanto, eso ha pasado este año también en México. Vacas, cabras, gallinas, caballos, y los lugares: Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, Canadá e incluso en Europa. Y es curioso como en algunos casos se ve como a esos animales, a una vaca concretamente, le habían cortado tejidos como la nariz, labios, lengua, 4 pezones de las ubres, y no había ni sangre ni restos alrededor del cadáver, y por supuesto los animales, ni siquiera las moscas se acercaban al cadáver. Qué curioso, ¿no? Sí, además hay muchísimos casos y muchísimas fotografías
desde los años 60, especialmente en Estados Unidos. La investigadora Linda Howe hizo un trabajo maravilloso, reunió muchísimas fotografías, sobre todo de la zona de Idaho, y bueno, pues hubo científicos que se interesaron por el fenómeno, algunos diciéndolo por lo bajito, no querían desde luego pues ser objeto de bromas por parte de sus compañeros, pero se sorprendían ante distintos cadáveres que tenían, por ejemplo, la extracción de un nervio óptico, algo que demostraba que se había realizado por parte de una entidad inteligente. Lo mismo que los cortes que presentaban estas vacas y caballos, eran cortes que en muchos casos tenían un ángulo recto o ángulos de 90 grados, y cuando se analizaba por parte de los científicos esos cortes se daban cuenta que estaban como cauterizados, habían sido realizados por calor, no había sangre en ellos, y bueno, pues era un corte quirúrgico en una época en la que no existían, bueno, pues láseres portátiles y no se podían llegar a imaginar en esos momentos cómo podría haberse hecho esto en mitad del campo, ¿no? Llega el momento de que el FBI se meta en el asunto y empiezan a investigar. Y empiezan a decir que, bueno, ¿qué dicen? Que no había nada de nada, que desprestigian, protegen a los mutiladores. Cuéntame un poco. Bueno, pues estas teorías de la conspiración, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno norteamericano encargó una investigación al FBI, una investigación financiada con $50,000. En su momento, las pesquisas, los trabajos duraron un año, y al final en el informe, bueno, pues la conclusión a la que llegaron es que el fenómeno se debía a depredadores y carroñeros, lo mismo que están manifestando las autoridades en la actualidad sin mucha base, ¿no? Ya que, bueno, los cuerpos aparecen intactos, como hemos dicho anteriormente. Hay que decir que hay investigadores que sostienen que las agencias de inteligencia podrían estar detrás de este fenómeno, bien para encubrirlo por su relación con los ovnis, o bien para encubrir experimentaciones médicas humanas o de animales que estén realizando los propios gobiernos en la zona. En un momento consultamos a José Antonio Caravaca, que nos tiene algo que contarnos. Entra el tema de los ovnis en el escenario extraño. Algunos granjeros dicen que vieron alrededor de ese animal mutilado luces blancas, brillantes, sobrevolando, helicópteros silenciosos. ¿Qué puede ser esto? Pues por parte de los investigadores como José Antonio Caravaca, ¿no?, que piensan que podría tratarse de agencias gubernamentales, achacan esas descripciones que hacen algunos testigos de helicópteros de color negro cerca de estos animales mutilados, o por otro lado simplemente hay testigos que hablan de luces, de extrañas luminarias que pululan alrededor de los animales, y casos todavía más atrevidos. Bueno, pues en los años 90 se llegó a comentar, ¿no?, que había, bueno, pues testigos que a través de unos prismáticos en Estados Unidos habían observado cómo un extraño ser, una entidad con un traje ajustado y plateado estaba alrededor de una vaca mutilada. Ahí surge, ¿no?, esa directa relación entre humanoides supuestamente de ovnis tripulados y las mutilaciones de ganado, o incluso personas que dijeron haber sido abducidas en los años 70, que habrían visto esa imagen ya casi clásica que todos tenemos en la retina de la ciencia ficción, de cómo un ternero sube, ¿no?, a través de un haz de luz hacia un ovni, porque estos abducidos empezaron a decir que ellos en el interior de esos ovnis habían visto también a animales con los que estaban experimentando. Escuchamos el testimonio de José Antonio Caravaca, y no sé si cuando estuviste aquí en Madrid viste que en nuestro estudio, en nuestra redacción, yo tengo un ovni de esos llevándose una vaca. José Antonio Caravaca nos cuenta. Muchos investigadores creen que detrás de las misteriosas mutilaciones de ganado que se producen en diversas partes del mundo se esconde la mano humana. Estos estudiosos están convencidos que la muerte de estos animales, o al menos un buen número de estas, son llevadas a cabo por científicos y militares pertenecientes a los servicios secretos de los Estados Unidos con diferentes propósitos.
desde la experimentación médica clandestina hasta la propagación de falsas creencias basadas en los visitantes extraterrestres. No en vano hay que tener en cuenta que en muchos de estos incidentes se han encontrado huellas y marcas que parecen evidenciar la presencia humana en la zona. Ahí estaba el testimonio de José Antonio Caravaca. Extrañas y solo un implicaciones. dato más, Sí. también muy interesante, Miguel. José Antonio Caravaca ha podido constatar a través de otros compañeros, y así lo refleja en su libro, que ha habido casos de mutilaciones en los que se ha detectado la presencia de fármacos humanos en los cuerpos de estos animales. Por lo tanto, tenemos una prueba de la posible procedencia humana, al menos de parte del fenómeno. Qué curioso. Un misterio que continúa, que no se ha investigado profundamente, que no hemos llegado todavía a conclusiones, y me gustaría saber la diferencia entre el chupacabras, ese ser legendario, y las mutilaciones de ganados. Y tenemos a Johanan Díaz Vargas, que quizá nos dé algunos datos y tratamos de sacar conclusiones. ¿Te parece, Lourdes? Estupendo. Le escuchamos. La mutilación de ganado se ha presentado al sur de los Estados Unidos, sobre todo en lo que es el estado de Texas, y cada año se viene presentando en la Argentina. En Chile también se tienen reporte, son mínimos, pero lo fuerte es Argentina, que cada año, entre el mes de agosto al mes de noviembre, cada año se vienen presentando estos incidentes. Y la diferencia entre uno y otro es la siguiente. Por el lado del chupacabras hay 2 perforaciones en la parte del cuello y no hay una gota de sangre al interior del animal. En la parte de la mutilación de ganado son cortes, como los testigos aseguran, si se tratara de cortes hechos con un bisturí láser, que al momento que va cortando va cauterizando, lo que beneficia en el sentido de que no hay una hemorragia en la parte donde se estén cortando. Mientras que los ataques del chupacabra es solamente 2 perforaciones y no se encuentra la sangre. En el caso de la mutilación no encontramos las ubres, no encontramos la lengua, no encontramos un ojo, no encontramos el pabellón auditivo, no encontramos la mitad de la carne de la cabeza del animal, no encontramos la zona del ano, es decir, las partes blandas de los animales desaparecen, y estos ataques, según la versión de los testigos en la Argentina, es que se producen en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Algo muy importante dentro de la mutilación de ganado es de que se ven luces antes, durante o después de los ataques, y la desaparición de 10,000, 20,000, hasta 50,000 litros de agua en cuestión también de minutos, de zonas que por lo regular los ataques de la mutilación de ganado se dan en las zonas ganaderas, es decir, en los campos, en los cerros, en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Serían las grandes diferencias que hay entre la mutilación de ganado y lo que son los ataques del chupacabras. Qué curioso, no solamente esos animales, sino desaparición de hasta 50,000 litros de agua en esas zonas donde se dan las mutilaciones. No sé, Lourdes, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿El fenómeno continúa? ¿Ha vuelto de nuevo? ¿Nos quieren volver a meter informaciones equivocadas? Yo creo que el fenómeno siempre ha estado ahí. Lo que pasa que antes, lo teníamos más complicado para internarnos. Hay que decir que además de los datos que hemos presentado, Miguel, también hay reportes de testigos, tanto en México como en Chile, del avistamiento de extraños seres, de animales que no coinciden con lo que todos conocemos. En el caso de México incluso han tomado imágenes, y en el caso de Chile, me decía Miguel Ángel Olivares, que se ha reportado la presencia de una especie de chimpancé que camina erguido justo en la zona donde se están dando las mutilaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que están otra vez surgiendo las teorías de la conspiración que hablan de que, pues existirían animales híbridos con los que se están experimentando, que son soltados por algún tipo de entidad inteligente o bien de procedencia humana a través de esas agencias gubernamentales o bien a través de entidades ajenas a nosotros, que los sueltan en una determinada zona para ver, pues cómo actúa, cómo evoluciona, luego lo retiran, al cabo del tiempo lo vuelven a soltar. Esta es la teoría de la conspiración que hay ahora mismo sobre la mesa, que algunas personas están diciendo, e incluso hay que decir
que claro, esto causa una alerta de temor importante en la población. Incluso en México, en las épocas fuertes de los años 90 se llegaron a organizar batidas, ¿no?, por el miedo a que atacara a niños pequeños. Así que yo creo que es un tema... Porque la ortodoxia generaba una contraortodoxia. Se consumen muchísimos más productos de los que se consumían cuando eran más duraderos. Ese descontrol que tenemos pues nos va a llevar y nos está llevando pues a una situación que... Futuro Abierto, con Tato Puerto. Les esperamos en Futuro Abierto con muchos temas para debatir con auténticos expertos. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Y seguimos con más temas originales después de esa vuelta que nos hemos dado por el mundo viendo algunas de las huellas de esas mutilaciones de ganado. Vamos con un tema original. El siguiente nos trae claves para la comprensión. Lo han llamado constelaciones familiares. Y tras esa introducción os lo presentamos y saludamos a nuestra siguiente invitada. Pues vamos a daros a conocer. Nos pasaron el otro día una información de un tema muy curioso y ha venido a contarlo Elena Rodríguez Martín. Buenas noches, Elena. Buenas noches. ¿Qué hace una azafata como tú que está todo el día volando con estos temas de... ¿cómo lo podemos llamar? Para mí la palabra psicosomática es estupenda. Sí, y luego lazos familiares, árboles genealógicos. Eso es. ¿Cómo te metiste en esto? Cuéntame primero. Pues me metí al principio por un tema personal, buscando respuestas para mí, y al final me metí de lleno en una formación larga, pero estupenda y muy enriquecedora, y a partir de ahí intentar aportar mi pequeño granito de arena, ayudando a la gente. Pone aquí que eres especialista en psicosomática y bioneuroemoción. Explícame un poquito qué es eso. Pues la psicosomática es simplemente el origen emocional de las enfermedades. Buscar qué conflictos no has gestionado bien emocionalmente y han desencadenado en un síntoma físico, psicológico o un desorden personal. ¿Y la neuroemoción? Pues son unos códigos que te ayudan un poco a descifrar qué síntomas están relacionados con qué órganos. Es así de sencillo. No es lo mismo un síntoma en una mano que un síntoma en un pie, que una úlcera en el estómago, que una dermatitis en un codo. Entonces, ahí estudiamos qué códigos y nos lleva a acortar mucho el camino con el trabajo terapéutico. Y cada uno de esos síntomas te está dando un indicio de ese problema que tienes. Eso es, ¿sí? Eso es, porque muchas veces la persona viene muy bloqueada. Sí. La persona viene muy bloqueada y entonces el que te digan un motivo de consulta, que a veces puede ser un síntoma físico, otras veces simplemente te dice tengo problemas de pareja o tengo muchas deudas. Entonces eso nos ayuda. Nosotros trabajamos 3 carpetas fundamentales, que es la vida actual de la persona, qué es lo que le ha podido ocurrir en su vida que desencadene un síntoma. Luego hay otra gran carpeta que es muy importante, que está en el inconsciente de la persona, que es el proyecto sentido, lo que vivió la mamá durante el embarazo. Eso es muy importante porque no nos nutrimos solamente de lo que la mamá come o bebe, también de las emociones de la mamá, porque una emoción genera una química y eso también te llega. Y luego a lo mejor tú, cuando ya eres un adulto, vas a buscar situaciones similares a las que vivió tu madre para seguir nutriéndote de esa sustancia química. Elena, para ser la primera vez que te hacen una entrevista, lo haces muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Enfermedades, muchas de ellas dicen algunos médicos que tienen su origen en algo psicosomático, que no es tanto una cuestión física, sino emociones que se quedan enquistadas ahí. ¿Pensáis algo parecido vosotros? Pensamos totalmente así. Para nosotros siempre hay una parte emocional. Evidentemente hay muchos factores, los de alimentación, factores genéticos, que ahí es donde nos metemos luego, si quieres, con el árbol genealógico, que no solamente heredamos un color de pelo, un color de ojos o un aspecto físico, sino también heredamos una forma de gestionar nuestras emociones.
Y esa gestión emocional es la que luego quizá nos ayude o no a tener unos síntomas físicos o unos problemas personales. La gente de la familia se parece una tontería la pregunta, no solamente físicamente, lo has dicho a nivel genético, pero no solamente tu padre y tu madre, sino tus tíos, tus primos. Hay unos lazos que nos van uniendo, no sé si de reencarnación en reencarnación, de vida en vida. Ya esa parte es un poco más delicada porque quizá sea un tema en el que sea cuestión de creencias, ¿no? Hay gente que sí que cree en vidas pasadas. Yo te puedo aportar mi propia experiencia o mis creencias y por supuesto que sí que creo que hay esa unión de almas, ¿no? Y que nos vamos reencarnando todos esos miembros de la familia. A nivel simplemente de nuestros antepasados, de lo que sí conocemos, sí que hay unos lazos más allá de los lazos sanguíneos. Son como unas cadenas que nos unen. Muchas veces son unas cadenas que nos potencian, pero otras veces son cadenas que nos limitan y nos frenan en el crecimiento y en la búsqueda de esa estabilidad que todos deseamos. Y es detectar cuando la gente te va a ver que los problemas de ahora, de la actualidad, están enraizados con algo del pasado, muy, muy del pasado. Normalmente lo que estudiamos nosotros son hasta 3 o 4 generaciones antes. Más allá es como que se va difuminando. Entonces, y además es muy difícil tener información de 5 o 6 generaciones antes. Muchas veces le cuesta a las personas tener información de los abuelos o de los bisabuelos. Pues imagínate si les pedimos que nos hablen de los tatarabuelos. ¿Eso es el árbol genealógico? Eso es el árbol genealógico. El árbol genealógico, para que te hagas una idea, como decía Jodorowsky, es como un mapa del tesoro. Todos deberíamos saber qué es lo que le ha ocurrido a nuestra familia para saber dónde pertenecemos, ¿no? Esa gente estuvo antes que nosotros, tuvieron sus luchas internas, sacaron adelante a familias, tuvieron que encontrarse con un montón de situaciones y nosotros hemos venido después. Es importante saber lo que les ha pasado a ellos para ver si hay algo en nuestra vida que quizá estemos repitiendo, estemos reparando cosas que ellos no han sabido gestionar. Es una energía. Y como sabemos que la energía nunca desaparece, sino que se va transformando, quizás si hubo un duelo bloqueado, una muerte repentina, secretos, que los secretos muchas veces cuando pensamos en secretos familiares pensamos sexo, dinero, herencias. Pues todos esos no dichos, todas esas cosas que se han ido callando, va pasando de generación en generación para que se gestione mejor. Y a veces, si nuestras abuelas o nuestras tías no han sabido gestionar bien eso, quizá las mujeres en ese árbol luego después tengan esa posibilidad de gestionarlo mejor. Ya, pero para solucionarlo, ¿o eso se te va quedando dentro y te va creando problemas? Ahí hay un conflicto que muchas veces el inconsciente es un poco puñetero, con perdón, porque lo que nosotros decimos es que intentamos reparar ese dolor, pero nuestra manera a veces es sufrir ese dolor, es la mejor manera que tenemos para repararlo y ese es el gran error, porque nuestros antepasados seguro que ninguno quiere que suframos lo que ellos sufrieron. Entonces muchas veces es una manera de necesidad de sacar a la luz un dolor que se tapó. Entonces, cuando tú llevas a la parte consciente de tu vida un dolor que estaba inconsciente, se libera muchísima energía. Y ya no es necesario que tú repares. Reparamos con nuestras relaciones, con nuestra sexualidad, con nuestros trabajos muchas veces, no solamente con un síntoma físico. Qué curioso. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. Esta noche hablando con Elena Rodríguez Martín, descubriendo algo que llaman el árbol genealógico. ¿Cómo haces tú un árbol genealógico? Imagínate, yo voy... A ver, descúbreme que tengo por ahí dentro que me está machacando. Claro, a mí me gustaría que fuera la persona la que dibujara su árbol, porque en el simple hecho de dibujarlo muchas veces se cometen errores de colocar a una persona por encima, por debajo, a la derecha o a la izquierda y ya el inconsciente se está expresando. Yo muchas veces les explico por teléfono a las personas que me consultan que lo traigan ya hecho y luego yo ya en consulta les ayudo un poquito más. Déjame que te pregunte, ¿qué tienes que poner? ¿Padre, madre? Luego claro. los abuelos. Primero partes de ti, sí. Partes de ti, en la misma línea están tus hermanos, si los tienes, tus parejas, las que hayas tenido, por arriba. Las que hayas tenido también. Las que hayas tenido, sí. Sobre todo cuando la persona viene por un tema sentimental, de desórdenes amorosos. Ahí es importante tener en cuenta todas las parejas importantes. En la misma línea, En la misma línea. Padres por arriba, junto a los tíos, abuelos, bisabuelos, todos con los hermanos y las hermanas. Wow. En la misma línea. Es importante colocar al padre
a la izquierda y a la madre a la derecha, dibujarlo, hay una manera, pero si la persona prefiere dibujarlo con pues al revés, es por algo. Todo tiene un sentido y a partir de ahí les pedimos nombres, fechas de nacimiento y defunción, enfermedades, profesiones y buscamos el sentido. Aprendemos a leer porque muchas veces hay muchísima historia y es muy bueno conocer la historia de nuestros antepasados, pero a mí no me interesa toda la historia, me interesa un motivo de consulta, la persona viene a trabajar algo y yo voy a buscar temas relacionados con ese algo, porque si no me puedo perder en el árbol y montarme una película horrorosa. Tremendo el trabajo, ¿no?, de plantear todo ese... Pero es un trabajo muy bonito. Vale, imagínate que yo voy y te digo, no sé, tengo problemas con el alcohol. No bebo, pero bueno, tengo problemas con el alcohol. ¿Qué indicio te da para darte cuenta de dónde está mi...? Pues lo primero, me imagino que si vienes a una consulta parecida a la mía será porque has probado muchas otras cosas antes y nada te ha dado solución. Yo ahí sí que te diría, cuando te pregunto fechas, nombres, porque probablemente haya algún otro Miguel en tu árbol y a lo mejor me dices, abuelo, ¿sí? Me llamaron Miguel por mi abuelo. Sí. O con las fechas yo veo con qué personas está relacionado. Vamos dibujando con los rotuladores, vamos marcando las personas con las que está relacionados y ahí buscamos temas de alcohol, temas de adicciones. Espera, ¿relacionados cómo? ¿A qué nivel? ¿A similitud de fechas? A veces son cosas muy fáciles porque a lo mejor tú me dices que tienes una adicción al alcohol en este caso y de repente yo te digo, dime qué le pasó al abuelo Miguel y tú me dices, pues era alcohólico. Es sencillísimo. Andaba con lobos por el monte. Pero a veces el alcohol hay que ver también un poco lo que es la simbología, porque el inconsciente es muy cuco muchas veces y a veces no es tan sencillo. Yeah. Vale, entonces habría que ver la historia del abuelo Miguel. Si no es con el abuelo Miguel, a lo mejor hay un tío o hay un bisabuelo o hay un hermano o hay alguien que por fecha está relacionado contigo, que es lo que decimos que son dobles en el árbol, que es cuando compartes información, compartes esos programas inconscientes y ahí habría que ver. Normalmente, si la persona conoce la historia es muy bonito, si no, muchas veces hay que ir a llamar a mamá o a papá a preguntarle si se tienen abuelos vivos. Son una fuente de información súper valiosa que a los abuelos les encanta hablar de su infancia, de lo que les pasó a sus padres, de esas historias, de esas batallas que muchas veces decimos en las reuniones, vaya rollo, me está soltando la abuela, y es maravilloso y habría que llevar un cuaderno para ir apuntando. Y explícame, Elena, ¿de qué manera yo me puedo enraizar con mi abuelo tal que era alcohólico y yo haber traído esa carga? ¿Cómo se contagia eso? ¿Cómo se comunica? ¿A través de los genes o emociones? Hubo unos estudios, yo ahí sí que te digo que yo no tengo mucha información, pero sí que a lo largo de toda esta formación nos han hablado varias veces que hubo unos estudios en los que se decía que había una parte del ADN que lo llamaban ADN basura, porque no contenía ninguna información factible, como es el color de los ojos o la estatura. Entonces, sí que hubo unos rusos que dijeron que en ese ADN, en esa parte del ADN basura, estaba toda la parte emocional. Entonces, si nosotros partimos que la gestión emocional de una persona le puede llevar a tener un síntoma físico o una adicción, por ejemplo, la adicción al alcohol, si eso me lo ha transmitido mi abuelo, quizá yo sea portador de una información en la que en mi vida puedo, por lo que sea, programarme y tener esa misma adicción. El alcohol a veces tiene que ver, así dándote el ejemplo, como has puesto este ejemplo, hay un vacío y a lo mejor el alcohol es azúcar adulterada y el azúcar es la dulzura, pero es la dulzura de una manera distorsionada. Tiene que ver muchas veces con la falta del amor de la madre, el alcoholismo. Sí, de la madre, o que le faltó a mi madre, pero que falta el amor, falta la dulzura. Y yo me confundo, mi inconsciente se confunde y busca a través del alcohol llenar ese vacío. Con la alimentación pasa muchas veces, con los trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, funciona muy bien buscar en el árbol esas respuestas. Vale, piénsate algún otro ejemplo que no sea del alcohol para que me des... Una vez que has localizado el problema o el asunto, ¿cómo me curarías o cómo me quitarías a mí esa adicción al alcohol? Muy bien, tendríamos, si realmente vemos que en el árbol hay una persona que ya tenía ese programa del que tú eres heredero, porque estáis relacionados, en este caso es por el nombre, podría ser por un parecido físico, que desde pequeño te hayan dicho, ¿cómo te pareces al abuelo Miguel? De alguna manera, para el inconsciente familiar, tú eres el abuelo Miguel.
o por fechas, cuando ya lo vemos, hay que investigar la historia en profundidad del abuelo Miguel. Si no la sabes, se puede hacer hipnosis, se pueden hacer constelaciones familiares para que de alguna manera podamos sentir lo que le pasó al abuelo Miguel, sacarlo a la luz, honrar sin juicio sus decisiones en la vida. Porque a veces él era un alcohólico y eso era una vergüenza en la familia, entonces hay que deshacerse de esa vergüenza, hay que honrarle, incorporarle. Entonces, en el árbol muchas veces lo que se tapa son, lo que decíamos antes, los secretos, los no dichos, los adulterios, por ejemplo, las violaciones, los hijos fuera del matrimonio, temas de alcoholismo, deficiencias psíquicas. Eso era antes una vergüenza y se tapaba. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz. Y cuando sale se disuelve y se va el problema. Se disuelve, sí. Muchas veces hay que hacer actos psicomágicos, hay que hacer duelos, hay que escribir cartas, hay que hacer algún ritual. Cuando tú ya eres consciente, es cierto que te vas a enfrentar a ese alcoholismo de otra manera, porque ya sabes que no te pertenece a ti. Entonces, cuando no es tuyo, es más fácil liberarte de eso. Por supuesto que hay unos protocolos, utilizamos técnicas de hipnosis, PNL, para ayudar a la persona en ese proceso. ¿Y no te parece, Elena, un poco injusto traerte cosas del pasado que no son tuyas? Encima de todos los follones que tenemos en este mundo, te traes cosas de los abuelos, de los tíos, No siempre son cosas malas, lo que pasa que es que nadie viene a consulta para decir que su vida es maravillosa y que no tengo ningún problema y que gano mucho dinero y me va genial en el amor. Entonces, ahí sí que es cierto que hay una parte de injusticia y es por lo que siempre digo que es que el inconsciente no distingue entre bueno o malo. Entonces, si hay una energía que no se gestionó, es como una posibilidad para volver a gestionarlo. Es un poco como para resolver el tema, pero de todo el grupo, porque somos eso. Es un inconsciente familiar, almas claro. familiares que estamos unidas por alguna razón. Eso es. Es una posibilidad de dar amor a algo que se ocultó, que se tapó, que se vivió desde la vergüenza, desde el juicio de que era malo. Vale, dame otro ejemplo de algo que hayas vivido. Pues mira, un motivo de consulta muy frecuente hoy en día es el tema de no poder quedarse embarazada. Una mujer viene a consulta con mucha frecuencia porque no hay ningún síntoma físico, no hay ningún problema físico en las exploraciones médicas y entonces no saben qué pasa. Entonces, muchas veces, viendo en el árbol genealógico con qué otras personas está relacionado, y un caso muy concreto podría ser el de una mujer que dando a luz muere y es la madre de esta paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces la información es: si mi abuela dio a luz y murió dando a luz a mi madre, yo no me puedo quedar embarazada, porque quedarse embarazada es peligro de muerte. Entonces hubo un drama. Para su madre, desde muy pequeñita, vivió con esa energía de duelo porque perdió a su madre. Entonces, todo eso luego va a pasar a la siguiente generación. Con los hijos reparamos. Los hijos son una manera de liberarnos de esa carga transgeneracional. Sí, eso hay que asumirlo. Yo cuando tuve a mi hijo, en ese momento tú no lo piensas, pero yo creo que es una ley universal. Entonces, los hijos nos ayudan para cargar con todas estas cargas familiares. Los problemas de pareja, muchas veces, si nuestra abuela perdió a su marido en la guerra y todo eso fue un gran dolor, quizá yo no me permita ser feliz con mi pareja y saboteé de manera inconsciente todas mis relaciones, porque si mi abuela fue infeliz, yo no puedo ser feliz. Eso es una injusticia, claro que sí, porque por supuesto que mi abuela lo que más desea, seguro, si está viva, sobre todo, y si no igual, es que yo sea feliz y que consiga lo que ella no ha conseguido. Pero muchas personas se sabotean inconscientemente, incluso con los estudios. Si mi padre no consiguió ser lo que sea, yo no voy a superar a mi padre. Qué curioso. ¿Hemos nacido para ser felices? Casi terminando, Elena. Hemos nacido para estar bien, para disfrutar, para aprender, para descubrirnos a nosotros mismos, no para cargar con estas cargas que no nos pertenecen. Pero yo creo que nos hemos perdido un poco en el camino. Y la vida que nos ha tocado vivir muchas veces no ha sido la mejor, pero sí, para encontrar el bienestar. Elena, un placer. Me da la sensación que no va a ser la última vez que nos veamos. ¿Forma de contacto contigo? Si hay alguien que quiera conectar contigo. Pues mi correo electrónico... Déjame que lo vamos a apuntar, ¿sí? Es Elena con H. Elena, sí. .t de Toledo. Sí. .lucas.
¿Sí? @hotmail.com. Hotmail.com. ¿No tienes página web ni nada de eso? No. No. Trabajo mucho con el boca a boca y como llevo una vida tan ajetreada, me viene bien así. Bien, ¿te vas, dices, ahora a Chile? Mañana me voy a Chile. Ha sido un placer. Disfrutar un poco. Ha sido Igualmente, un placer muchas que hayas gracias. estado con nosotros. Espero que vuelvas a vernos. Encantada de volver. Gracias. A vosotros.